Al tema de hoy le puse soluciones espirituales y como subtítulo le puse resolviendo con capacidades divinas. Es un tema, ya hablé de este tema hace muchos años, hace aproximadamente unos 19, 20 años hablé de este tema un poco, pero hoy quiero recordar estos puntos que son muy importantes para nosotros en este tiempo. Y al mismo tiempo es algo que la gran mayoría de los que estamos aquí no han escuchado. Entonces vamos a estar viendo cómo Dios nos capacita para aportar soluciones. El mundo tiene mucha necesidad de soluciones y hay muchos críticos, pero muy pocos que aportan soluciones. Y mucha gente también que crea problemas y muy pocos que los resuelven. Pero Dios nos llama precisamente a esto y nos da capacidades espirituales para poder resolver. Y quiero comenzar diciéndoles que Dios creó al mundo perfecto. Ustedes recuerdan esa historia de Génesis, cuando Dios hizo todas las cosas y vio que todo era perfecto, estaba todo muy bien hecho. Pero por la desobediencia del hombre, aquel mundo perfecto se convirtió en una fuente de problemas y de conflictos. Ya no fue igual después de la caída de Adán. La tierra empezó a producir espinos y no es fácil andar en caminos espinosos. Ahí empieza el primer problema. El segundo problema es que pues no había ropa confeccionada para ellos, no había tiendas donde comprar. Dios les proveyó, pero en fin, se metieron en problemas y después de Adán, todos los demás hemos tenido ese mismo problema. Tener cosas que resolver, asuntos, conflictos que resolver. Y la cantidad de problemas que genera el hombre es proporcional también al alejamiento de Dios. Mientras más nos alejamos de Dios, más problemas generamos. Y mientras más cercanos estamos a Dios, menos problemas generamos y más soluciones podemos aportar, que es el propósito que Dios busca en esto, ¿no? Y yo creo que en ese sentido todos, así sin excepción, tenemos problemas. ¿Alguien no tiene problemas? Levante la mano, ¿quién no tiene problemas? O sea, esto es algo general, es universal, porque todos nos hemos alejado de Dios y por supuesto todos vamos a tener que confrontar situaciones difíciles que resolver. Y tenemos problemas de dos tipos. Uno son los problemas que nosotros generamos. Yo de vez en cuando me meto en problemas por imprudente, por carrilludo, por mal portado, por lo que usted quiera. Me meto en problemas. Pero ese es un tipo de problemas que yo tengo que resolver porque yo me metí en él. Y otro tipo de problemas me toca resolver por el simple hecho de estar aquí en esta tierra. O sea, ya la tierra está diseñada para generar problemas por sí sola, ¿no? Entonces, tenemos que resolver problemas por vivir en el mundo. Y gracias a Dios que nos salvó, pero de alguna manera manejó las cosas de tal modo que nosotros nos quedamos aquí, nos plantó aquí, sí, somos salvos, pero aquí estamos. Y estamos en un mundo al que no pertenecemos, pero Dios nos advirtió a través de las palabras de Jesús que en este mundo íbamos a tener aflicción. Entonces, bienvenidos al mundo de las aflicciones. Todos estamos en un problema y esto significa que mientras nosotros estemos aquí, tenemos problemas y conflictos que resolver. No hay de otra. O sea, no es opcional. Y el que no quiere tener problemas, alguien dijo que no nazca, ¿no? Pero pues ya nacimos y ni modo. Ya estamos aquí y tenemos que aprender a resolver. Entonces, cada cristiano ha sido rescatado con el propósito divino, ¿no?, de resolver problemas propios y ajenos. O sea, no debemos pensar que solamente yo, no, así como los del bote pateado, ¿se acuerdan? Que aquí alguien decía, no, otra es por mí, y se lo olvidaba por todos los compañeros, ¿no? O sea, en mala onda, es no más por mí. Hay gente que es egoísta y hay gente que piensa solamente en sí mismo y en cómo resolver sus propios problemas. Y está bien, digo, de alguna manera se vale, pero
Cuando somos hijos de Dios y tenemos por mandamiento amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, no nos queda de otra más que atender nuestra necesidad y ver si podemos ayudar para atender las necesidades ajenas también. Entonces, Dios está interesado en compartir con nosotros su capacidad para generar soluciones. O sea, hay problemas y esos problemas o los generamos nosotros o los generaron otras personas, pero Dios nos salvó y nos salvó con el propósito de que resolvamos todos esos problemas y esos conflictos que nos tocaron por nuestra propia cuenta y por cuenta de los demás. Entonces, por eso le puse este tema, el subtítulo Resolviendo con capacidades divinas, porque es Dios el que nos aporta estas soluciones. Nosotros simplemente obedecemos el mandamiento de Dios y viene entonces la solución. Y quiero leer algo que la Biblia nos dice aquí en Romanos 8, versículos 18 al 21. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, esto es Pablo hablándole a la gente de Roma, ¿no? Dice: pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí nos está hablando Pablo del papel de la iglesia en el periodo de la restauración de todas las cosas. El mundo entró en corrupción con la caída del hombre, con el pecado del ser humano, y en la medida que el hombre peca más, se aleja más de Dios, el mundo genera más problemas. Bueno, va a llegar un punto en que los problemas se van a acabar. Dirán ustedes: ¿estás loco? No, en la clase que está, en la serie que está dando mi esposa de Apocalipsis, ahí viene un tiempo en el que Dios acaba con todos los malos y se va a acabar. Se va a acabar, la maldad se va a acabar en algún momento. No es el momento ahorita, pero cuando Pablo está hablando aquí, se refiere al tiempo cuando Jesús regrese a reinar sobre la tierra. Va a pasar todo lo que tiene que pasar, ¿no? Ya ve que Patti dio así una especie como de resumen. Ya están destapados los sellos, los 7 sellos, vienen las trompetas y luego vienen las copas de la ira. Y después de que Dios arrase con toda la gente mala y con todo aquel que no quiera vivir conforme a los propósitos de Dios, bueno, viene Jesucristo y empieza a reinar sobre la tierra. Y lo más interesante de esto es que por lo que nos cuenta aquí Pablo, nosotros, los que somos hijos de Dios, vamos a resucitar y vamos a reinar juntamente con Él. Y vamos a ser partícipes de la restauración de todas las cosas. O sea, la tierra va a quedar como era el propósito de Dios originalmente cuando se le entregó al hombre. Dios le entregó la tierra al ser humano y el ser humano, pues ya ven lo que hicimos. En Adán, no lo hice yo, no. O como alguien dijo, yo no tengo la culpa de lo que hizo Adán, pero tampoco merezco el sacrificio que hizo Jesús por mí. A fin de cuentas, gracias a Dios somos salvos por la gracia de Jesús. Y no vamos a echarle la culpa a Adán, bueno, ni modo, ¿no? Pero a partir de esa corrupción, pues las cosas se empezaron a deteriorar. Y viene el tiempo en el que nosotros tenemos que aportar soluciones a una tierra que está devastada por el pecado, por la desobediencia a Dios, donde mucha gente, sobre todo la gente que tiene dinero y que tiene la manera de hacer negocios, hace negocios sin considerar el daño que a veces hace a la tierra o a la gente. Y hay veces que se disfrazan esas empresas como de benefactoras, ¿no? Veo, por ejemplo, no sé, compañías que venden cigarros, por ejemplo, que fabrican y hay un montón de gente con cáncer por causa del cigarro, pero ellos venden y con las ganancias, bueno, ellos aportan una feria, aparte de los impuestos que pagan, aportan una feria, dizque para ayudar a la gente pobre, ¿no? Mejor que no vendan, pues, porque están perjudicando más que lo que están beneficiando. Igual las compañías de licores,
de cosas tóxicas. Entonces, todo esto ha metido a la tierra en corrupción, pero la tierra va a ser restaurada cuando Jesús regrese y nosotros vamos a reinar con Él. Quiero leerles nada más como referencia Apocalipsis 20, versículo 6. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Esto es lo que llaman algunos el reino milenial de Jesús. Jesús va a reinar y nosotros, pues a lo mejor lo conocemos con más detalle cuando Pati llegue ahí al capítulo 20 de Apocalipsis. No, lo que yo quiero que vean ahora es que vamos a ser nosotros servidores públicos y vamos a colaborar con Dios para restaurar, para resolver todos los problemas y todos los conflictos que hay en la tierra. Ok, hasta aquí estamos entendiendo lo que Dios va a hacer con nosotros, pero en el futuro. Pero vamos a ubicarnos ahora en este tiempo, no vamos a dejar este sueño pendiente y vamos a ubicarnos en nuestra realidad actual. Yo creo que Dios nos hizo nacer de manera natural y espiritual en este tiempo, porque también necesita que nosotros demos soluciones a problemas y conflictos de ese tiempo. O sea, no tenemos que esperar al milenio para empezar a aportar soluciones. Estamos aquí por la voluntad de Dios, salvos, para aportar soluciones y para buscar quienes más necesitan ser salvos, quienes más desean ser salvos y guiarlos a Dios. Entonces, Dios necesita que demos solución a muchos problemas que se están viviendo en este tiempo, y para este propósito, pues nos provee de herramientas espirituales. Herramientas espirituales, yo le pongo así, ¿no? A lo mejor usted le puede poner otro nombre, pero esto incluye dones espirituales, talentos, habilidades, capacidades especiales que Dios nos da para que nosotros aportemos soluciones. Uno resuelve un montón de cosas con los puros dones. No lo voy a ver uno por uno, ¿no? Pero ¿cuántos problemas no se resuelven con los dones espirituales? Hay gente que tiene, no sé, el don de la intercesión, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos problemas no resuelve una persona que intercede, que ora? Yo veo en nuevas generaciones una congregación intercesora. La primera semana del año, aquí estamos intercediendo por la ciudad. Y créame que los mismos terremotos que nos han pegado aquí les ha pegado en otras partes y se han devastado las ciudades. Nosotros no nos ha pasado nada. No ha habido los ciclones y ese montón de catástrofes, pues, que pasan, que regularmente pasan en cualquier otra parte. Aquí, gracias a Dios, por la intercesión hemos resuelto de alguna manera. Pero bueno, eso es a través de los dones. Pero hay talentos también y hay habilidades que Dios nos da que nos sirven también para resolver problemas. Sobre todo la necesidad de comer. O sea, hay que trabajar y hay que trabajar en lo que uno es hábil para producir y llevar alimento a casa, comprar la casa, el vehículo en el que nos vamos a mover, muchas cosas. Pero hay capacidades especiales, y aquí me quiero referir más que nada a esas herramientas, pues, que como toda herramienta facilitan el trabajo, pero son herramientas espirituales que Dios nos da y nos son muy útiles. Y yo creo que ustedes saben que todas las herramientas por sí solas no hacen nada. O sea, yo tengo mucha herramienta y ahí está guardada, ¿no? Y no hacen nada. O sea, no van a hacer un mueble, no van a arreglar un carro. O sea, ahí están las herramientas. Es más, yo creo que las herramientas necesitan de nosotros también que les demos mantenimiento, que las afilemos, que las aceitemos y que las tengamos listas para cuando se ocupan. Pero así son las herramientas. Y las herramientas espirituales son iguales, son nada más para facilitar el trabajo que nos toca hacer aquí en la tierra como personas que resolvemos problemas propios y ajenos. Entonces, vamos a aprender sobre una herramienta muy útil para este tiempo, que es la inteligencia espiritual. Ahorita está de moda la inteligencia artificial, la inteligencia emocional. Hay diferentes tipos de inteligencia, lo vamos a ver un poquito así rapidito, ¿no? Pero Dios, mediante su sabiduría y su inteligencia, tiene resuelto todo sobre la creación. Dios sustenta la creación con sabiduría, con inteligencia. Es difícil entender
la lógica de Dios en el sentido de cómo creó el universo y cómo el universo tiene tantos años funcionando y no falla. O sea, el tiempo, como Dios lo mide con la luna, las vueltas alrededor de la tierra, es tan preciso y Dios lo resolvió. Lo tiene bajo su control todo. Y todas estas cosas que Dios ha resuelto, las ha resuelto por su sabiduría y por su inteligencia. Ya es un hecho, pues hay cosas que Dios va a resolver, ¿no? Pero también hay cosas que Dios no quiere resolver y eso lo tenemos que entender también. Hay cosas que Dios no quiere resolver. No vamos a hablar de eso, ¿no? Pero de que hay cosas que Dios no quiere resolver, hay cosas que Dios no quiere resolver. Aquí en la ciudad, por ejemplo, no quiere resolver el asunto de la violencia, de la matazón de gente. Hay cosas que Dios no quiere resolver porque está escrito que así va a suceder. En los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, la maldad de la gente va a aumentar. Bueno, estamos llegando a ese tiempo. Y Dios no va a hacer nada para invalidar su palabra, al contrario. Eso confirma que realmente Dios tiene razón y es cierto lo que dijo Dios porque se está cumpliendo, ¿no? Entonces, hay problemas que Dios constantemente está resolviendo con principios físicos y biológicos que Él estableció y que para nosotros es lo natural. Hay muchas cosas que están sucediendo alrededor de nosotros y para nosotros pues es lo natural, ¿no? Por ejemplo, no sé, me imagino una sequía, ¿no? Hay estados en México o naciones en el mundo que están viviendo una sequía y es un problema. Resolver no es fácil, pero bueno, Dios resuelve de una manera natural con un fenómeno meteorológico, así de manera natural. De repente sube la temperatura y se levanta del mar el vapor, toneladas de agua con un poquito de grados que le suba la temperatura. Suben las toneladas de agua a los millones de metros cúbicos y Dios se la lleva donde la quiere dejar caer. Y ahí derrama todo el agua que se ocupa y se acabó la sequía. Es una manera de resolver. Dios resuelve así. Igual no sé, cosas de soluciones biológicas, por ejemplo, una cortada, una herida en la piel, una herida leve. O sea, usted no necesita que oren por usted porque me raspé. O sea, límpiese nomás y de manera natural Dios va a resolver ese problema. O sea, no todo es así, wow, el poder de Dios. Mira, el poder de Dios se manifiesta de manera natural, resolviendo una sequía, pero resolviendo también una cortadita leve en la piel, una quemada, algo. De manera natural, ¿no? Y algunas otras veces Dios va a resolver problemas obrando milagros. Y esto es más interesante todavía porque ahí sí podemos ver y podemos notar el poder de Dios un poquito más objetivamente, ¿no? Se le ocurre a Dios y rompe toda lógica y rompe con todo principio natural y acaba con el problema. Se acabó. Un milagro. Como muchos problemas que Dios ha resuelto entre nosotros. Hay entre nosotros gente que el médico dijo, ya tienes cáncer y ya hasta aquí llegaste, y Dios resuelve con un milagro. ¿Cómo lo hizo? No sé. No pregunten cómo, o si quieren pregunten, pero le van a decir, Dios me sanó. No hay explicación, y si hubiera, pues ya no sería milagro. Son milagros que Dios hace. Ha habido ocasiones en que se ha pronosticado aquí que viene un ciclón, que viene no sé qué, y oramos y Dios con un milagro resuelve. De repente lo que venía para acá se fue para otro lado, ¿no? O sea, son milagros que no tienen lógica, pero bueno, Dios lo hace así. Pero al asunto que voy es, otras veces Dios nos deja a los humanos la responsabilidad de resolver. O sea, no lo va a resolver Él ni con milagros ni con asuntos naturales. O sea, nos va a involucrar a nosotros, los seres humanos, para que nosotros resolvemos. Como alguien dijo, no, pues tú lo provocaste, tú resuelve, ¿no?
Y así es más, un poquito más consciente la gente del daño que ocasiona. Y la Biblia nos muestra que tenemos 3 tipos de inteligencia o 3 tipos de sabiduría para resolver problemas. Nada más se los voy a mencionar y luego me voy a enfocar en lo que es la inteligencia espiritual. Pero hay otras formas de inteligencia que la Biblia menciona y les pongo aquí las 3, la inteligencia carnal, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Y en muchos de los casos, pues la solución de un problema requiere de una combinación a veces de las 2 o de las 3 formas de inteligencia que Dios nos ha dado. La mayoría de la gente, pues me refiero a los que no conocen a Dios, pues aportan soluciones prácticamente instintivas, ¿no? O sea, el instinto, a veces el instinto de supervivencia, pues nos ayuda a resolver algunos problemas de manera, pues natural, ¿no? Y es una manera de resolver. Son soluciones que atienden a veces necesidades y deseos de la carne y de los sentimientos, pero que no son soluciones permanentes ni eternas en muchos de los casos, ¿no? Están basados, como les digo, en un instinto de supervivencia. Y aunque no siempre es una manera sana de resolver, algunas veces este tipo de soluciones cumplen su función, como escapar de un peligro, por ejemplo, ¿no? Un peligro de muerte. No sé, usted puede inventar cualquier historia y ya sucedió, pero suponiendo yo estoy en un riesgo de muerte y alguien me está apuntando con una pistola y me está pidiendo mi dinero, ¿no? Entonces yo supongo puedo resolver si yo también saco mi pistola y lo mato, pero resuelvo, sí, pero ¿es lo correcto? Y es ahí donde interviene precisamente esta otra parte, que hay inteligencias que resuelven, pero no de la manera correcta. Yo creo, y desgraciadamente las leyes en México así están, ¿no? Si yo mato a alguien que me quiere matar, el que va al bote soy yo. O sea, no sé, así están las leyes, ni modo, ¿no? Si yo golpeo a alguien porque me quiere robar, pues el que va al bote soy yo. Pero así son las cosas, ¿no? Entonces, la inteligencia carnal es la forma natural y carnal de resolver. Y aquí se lo voy a explicar por separado estas 3 tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia carnal es la forma natural y carnal de resolver. Y es cuando se resuelve una necesidad inmediata sin visión de futuro. O sea, resuelvo aquí y ahorita y no me importan las consecuencias después. Yo resuelvo aquí y se acabó. No me importa lo que vaya a pasar. Estoy aportando una solución muy rústica, pero no estoy considerando si lo que estoy haciendo va a tener repercusiones a mediano y a largo plazo. Tengo hambre y me estoy debilitando. Voy a entrar y voy a robar y voy a comer. Y no estoy considerando si me van a agarrar, me van a llevar a la cárcel o me van a pegar un balazo, porque ahora también algunos están armados. Entonces, no estoy considerando nada más que resolver una solución inmediata, sin ver las consecuencias. Y la Biblia hace referencia a este tipo de sabiduría, de inteligencia. Dice que este tipo de sabiduría está manipulada o está influenciada por el diablo inclusive. O sea, no es solamente algo muy terrenal y muy natural, sino que lleva una influencia de Satanás detrás. Sí resuelve lo inmediato, pero genera más problemas que el problema que resuelve. Santiago capítulo 3 versículo 15 dice: porque esta sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces a esta sabiduría le da esa categoría porque pasa por alto las reglas divinas. Todas las reglas divinas en cuanto a los 10 mandamientos las pasa por alto. Y no tiene restricciones en cuanto a conducta, porque resuelve sin considerar si las cosas son un pecado o no es pecado la manera de resolver. Hay muchas cosas que pueden suceder aquí, ¿no? Y es algo que nosotros de manera natural, el ser humano puede resolver. Y resuelve sin ver consecuencias. La otra es la inteligencia emocional. Y este tipo de inteligencia
Es una forma de resolver, pero movidos por lo que sentimos, ¿no? Es una legítima defensa y el rechazo hacia las personas que nos tratan mal. Pues digo, se vale, ¿no? Si alguien me está tratando mal, me está haciendo daño, yo tengo derecho a que mis sentimientos me adviertan y me digan: aléjate de esa persona, recházala, no te juntes con él, con ella, porque te va a terminar de destruir. O en el sentido positivo, la empatía que a veces tenemos con la gente para ayudarle cuando está padeciendo alguna necesidad. O sea, viene ese sentimiento que me mueve, esa misericordia, esa compasión, ese deseo de ayudar, y ayudo. ¿Por qué? Porque me emociono. Mis emociones a veces son manipuladas para que uno suelte un poquito de ayuda. No sé si alguna vez le ha tocado ver en la televisión cuando piden ayuda humanitaria para alguna parte del mundo donde hubo una catástrofe, y ponen a la gente sufriendo, imágenes de la gente sufriendo, para tocarle su corazón, mover sus emociones, sus sentimientos, es decir, pobrecita esa gente, voy a mandar una feria, y la mandan. O sea, es una manera de mover pues nuestra inteligencia emocional y tratar de resolver moviendo nuestras emociones, ¿no? Pero este tipo de inteligencia también aporta soluciones temporales porque resuelve, pero los resultados no son constantes. Los resultados generalmente están sujetos a las emociones, ¿no? A los sentimientos, y a veces los sentimientos son tan inestables que pues se salen de control muy fácilmente. Acabamos de pasar unas 2-3 semanas que hablábamos de un versículo que es Proverbios 25-28, dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, si nosotros no entendemos que a veces nuestra manera emocional de responder nos puede también meter en problemas, nos vamos a meter en problemas. En vez de resolver problemas, nos vamos a meter. Si actuamos impulsivamente, si tratamos de ayudar a alguien nada más porque tenemos ese sentimiento, o si queremos darnos a nosotros mismos un gusto, un placer, y resolverlo en lo inmediato sin importar lo demás, nos vamos a meter en problemas, porque las emociones se salen de control. Como les digo, son soluciones que están sujetas inclusive hasta en los cambios hormonales, ¿no? Se nos nota, más a las mujeres se les notan los cambios hormonales cuando viene el periodo premenstrual. Qué mal se ponen a veces sus emociones. O sea, y no los puede uno controlar. El hombre, por muy bueno que quiera ser, o sea, el malo sigue siendo uno, ¿no? En ese tiempo, en ese periodo. Llega un momento, yo me acuerdo cuando estábamos en nuestro tiempo de juventud, mi esposa y yo, le venía ese periodo premenstrual y me decía: ya siento que te odio y que te aborrezco. Sí, pues, ya sé, o sea, no es algo extraño para mí. Así es el tiempo de los cambios hormonales, ¿no? En ese periodo. Pero ya cuando pasaban los 5 días, le digo: ya siento que me importa un cacahuate que estés enojado conmigo. Ya empieza a sanar. Pasa eso y la mujer vuelve a ser igual, ¿no? Pero muchas veces las hormonas nos cambian las emociones, pues el estado de ánimo. Y a veces queremos ayudar, a veces no queremos ayudar. Y a veces nos enojamos nomás porque sí. ¿Hay alguna razón para que te enojes? No hay, pero estoy enojado. ¿Y qué? No te quiero ayudar, y más al contrario, te quiero fregar, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, pero tengo ganas de hacer daño. Y a eso nos sujetamos a veces cuando intentamos resolver emocionalmente o sentimentalmente. Queremos ayudar, pero tengo que hacerlo cuando me sienta bien para hacerlo, cuando tenga ya suficientes hormonas, ¿no? Pero bueno, vamos ahora sí a la parte de la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es la forma de resolver de quien vive para agradar a Dios. No estoy dando definiciones así de diccionario, sino me estoy enfocando a lo que es solución de problemas, ¿no? Y conflictos. Entonces, la inteligencia espiritual es una forma de resolver de quien vive para agradar a Dios, y es cuando se resuelve con la inteligencia y la sabiduría que viene de Dios.
No hay nada mejor, ni más sabio, ni más inteligente que Dios. Y Dios, toda la sabiduría de Dios, ahí está en el libro que usted tiene ahí en sus manos, o en su teléfono, o en su computadora. Ahí está la sabiduría de Dios. Y es cuando se resuelve con la inteligencia, pues, de Dios, cuando echamos mano de su conocimiento y decidimos hacer su voluntad, ejecutar su voluntad. O sea, se resuelven muchas cosas cuando nosotros tomamos el conocimiento de Dios y lo ponemos en práctica. Simplemente el mandamiento, el primer mandamiento y el segundo, ¿no? Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros conocemos ese mandamiento y practicamos ese mandamiento, le vamos a resolver la vida a mucha gente. Porque por amor uno puede hacer muchas cosas. Hace uno muchas cosas. El amor nos mueve a hacer infinidad de cosas en favor de los demás. Cosas buenas en favor de los demás. Entonces, echar mano del conocimiento y hacer la voluntad de Dios es un tipo de inteligencia que puede aportar soluciones con resultados a veces inmediatos, en el momento, así, pero también a corto, mediano, largo y eterno plazo. Son soluciones. Estamos buscando soluciones. Dios nos ha mandado a generar soluciones. Bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Yo creo que el ser humano es el único que fue diseñado para resolver de esta manera. Hay muchos tipos de inteligencia, como les digo, pero básicamente para el ser humano hay esta que es la más útil. Y solamente nosotros podemos tener esta inteligencia espiritual de la que la Biblia nos habla. Ahorita vamos a llegar a ese versículo, ¿no? Pero tener esta capacidad nada más nosotros, no los animales, no la gente sin Dios, porque también tengo que aclarar, el hombre natural no tiene acceso al conocimiento de Dios, es más, lo rechaza. Pero nosotros que tenemos acceso al conocimiento de Dios, a veces también cometemos el error de rechazar la sabiduría y la inteligencia de Dios. ¿Por qué? Porque no nos gusta estudiar, no nos gusta aprender, no nos gusta conocer su voluntad y no la podemos obtener, no la adquirimos, pues. Pero esta capacidad que nosotros podemos tener es el resultado de haber sido creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. El hecho de que yo como ser humano haya sido creado por Dios y que me haya hecho conforme a su imagen y semejanza, me da la capacidad de poder adquirir la inteligencia y la sabiduría de Dios, porque Dios me la quiere dar. La gente que no ha nacido de nuevo, la gente que no es cristiana, la gente que no tiene a Dios como Padre, esta gente no tiene acceso a esto. No es que Dios sea exclusivo, pero tiene reglas. Dios quiere compartir su inteligencia con nosotros, pero no con todos, pues. Tenemos que anhelar esa inteligencia. Entonces, ni el hombre natural ni los animales tienen esta virtud. Por eso dijo Santiago que este tipo de sabiduría es terrenal y animal y diabólica, ¿no? O sea, le pone estas tres categorías, ¿no? Entonces, la sabiduría y la inteligencia espiritual, esta que resuelve problemas y conflictos, es de Dios y puede ser nuestra porque Él nos la quiere dar. O sea, el más interesado en que nosotros tengamos esta virtud de la inteligencia espiritual es Dios. Porque como les decía al principio, para eso nos hizo nacer de nuevo, para que aportemos soluciones. Pero no vamos a aportar soluciones carnales ni emocionales, vamos a aportar soluciones espirituales con un propósito eterno. O a lo mejor terrenal también, pero principalmente eterno. Entonces, igual que cualquier otra herramienta que Dios nos quiere dar, debemos ser diligentes en aprender a usarla, pues, porque no solamente es, ahí está esa herramienta y la voy a usar. Mire, yo he hecho un ejercicio de vez en cuando me quiero divertir. Pongo un martillo ahí en algún lugar y toda la gente llega y lo agarra y quiere golpear algo. No sé si le ha pasado a usted de hacer ese tipo de experimento, pero
Igual, pone un cuchillo o algo filoso y lo prueba así, a alguien lo va a querer agarrar para cortar algo, sobre todo los niños y los adultos curiosos, ¿no? Pero lo que usted ponga ahí, lo que usted ponga, alguien lo va a querer agarrar. Así son las herramientas, las pone ahí, alguien nomás porque está ahí la va a agarrar. Bueno, no se trata de eso, no se trata de que ahí está la inteligencia espiritual, ahí la va a agarrar cualquiera. A lo mejor sí, pero tenemos que aprender a usarla diligentemente, porque si no, nos podemos meter en problemas con el dueño de la inteligencia espiritual. Lo decía Norma el domingo pasado. El peor problema en el que usted se puede meter es meterse en broncas con Dios. No podemos luchar contra Dios. Si Dios dice, esta es la herramienta y así se debe de usar, mi inteligencia así se debe de usar, bueno, vamos a hacerlo conforme a lo que Él dice, porque si no nos vamos a meter en problemas con Él. Como se enojaban nuestros papás con nosotros cuando agarrábamos algo de su herramienta y la usábamos para algo que no era. No sé, ¿verdad? Pero hay herramientas que se usan así nomás porque ahí están, pero no se usan para lo que debería ser. Y la herramienta espiritual esta que Dios nos da, la inteligencia espiritual, se debe usar conforme al modelo de Dios. Y vamos a ver un poquito más de esto, ¿no? Pero de que Dios se molesta por querer usar sus herramientas para resolver conforme a nuestro capricho, de veras que nos metemos en problemas. Hay una historia en el libro de los Hechos de alguien que andaba exorcizando gente en el nombre de Jesús, ¿no? y de repente los demonios se le pusieron al brinco y total que lo enviaron bichi al pobre hombre por allá, ¿no? Que andaba queriendo exorcizar. O sea, ¿cómo se te ocurre agarrar los dones espirituales, el don de la liberación, sin tener autoridad para hacerlo? Le dicen los demonios, pues sí conozco a Pablo y sí conozco a Pedro y conozco a todos los que usan el nombre pero ¿tú quién eres? No, pues yo soy Juan Cameney, pues me vale, ¿no? Y le puso una recia, sí, o sea, y Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que se abuse de sus herramientas usándolas con otros propósitos y con otros fines. Entonces la Biblia, esto que decía Norma, lo dice con signos de admiración, ¿no? En Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque no podemos tomar sus herramientas para lucirnos nosotros o para quedar bien nosotros. Tenemos que estudiar y tenemos que conocer lo que agrada a Dios y lo que Él aborrece, porque por principio de cuenta, aprender a aplicar su inteligencia para resolver problemas en conflictos nos va a evitar problemas con Dios. Tengo que aprender primero, y eso nos va a ayudar no solamente a resolver problemas, sino también a ayudar y conocer claramente la voluntad de Dios, que es el punto que Dios espera de nosotros, que nosotros sepamos que estamos dentro de su voluntad y que estamos queriendo hacer lo que Él nos está mandando a hacer. Colosenses capítulo 1 versículos 9 y 10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí lo dice claro Pablo otra vez, ¿no? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, los hijos de Dios hemos sido llamados a resolver conflictos, a resolver problemas, pero al estilo de Dios, no ofendiendo a Dios, sino ayudando, colaborando con Dios. Y como dice aquí, es andando como es digno del Señor. Pues andar dignamente es el resultado de haber sido instruidos en principios sólidos o bajo principios sólidos, ¿no? Y no es el resultado de, pues no sé, de la magia, de la suerte o de la casualidad. Es necesario abocarnos a aprender, a conocer
Lo que Dios quiere hacer, involucrarnos, por supuesto, y ver los resultados, ¿no? Los problemas que generamos generalmente tienen su raíz en las deficiencias de nuestra formación, o en nuestro, como lo decía al principio, en nuestra lejanía de Dios generamos problemas. Y a veces, estando dentro de la iglesia, nos rehusamos a aprender el uso y el manejo de las herramientas espirituales y no queremos, pues, y de alguna manera nuestras deficiencias se notan. Tenemos a veces gente con deficiencia en esto, de que no quieren ser formados, ¿no? Y esto pasa cuando en alguna etapa de nuestra vida, sobre todo en la etapa temprana de nuestra vida cristiana, no se nos enseñaron los valores de Dios. Porque hay lugares donde no se enseñan los valores de Dios. O sea, hay gente que desgraciadamente hay líderes espirituales, entre comillas lo pongo, que no les interesa el bienestar de la gente, les interesa su propio bienestar. Y no les interesa enseñar principios sólidos a la gente, les interesa enseñarlas a ofrendar, a diezmar y a pedir su milagro. Pero nunca les van a decir: hey, cambia tu conducta, pórtate bien, eso es pecado. ¿Por qué? Pues porque la gente a veces se ofende, ¿no? Y a veces nosotros pues nos metemos en esa bronca, ¿no? Porque a veces la iglesia no enseña estos valores y estas deficiencias para que no se ofenda a la gente. O sea, siempre es un problema, ¿eh? Y miren, no siempre es porque no se nos hayan enseñado, pues, sino porque no queremos nosotros escuchar a veces este tipo de correcciones, este tipo de principios que nos deben de mover. Y la iglesia tiene esa responsabilidad delante de Dios. Dios formó a la iglesia y formó a algún tipo de siervos dentro de la iglesia y los capacitó o nos capacitó para meternos en este problema de tener que decirle a la gente cómo se debe de comportar, los principios y valores que debe de tener la gente. Y es aquí donde lamentablemente nosotros, los pastores y los maestros de la iglesia, nos metemos en problemas. ¿Por qué? Pues porque tenemos el mandamiento de corregir y perfeccionar a los santos. Lo dice la Biblia, Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, tenemos que involucrarnos en esto, y por eso le digo, lamentablemente es aquí donde los pastores y los maestros nos metemos en problemas, porque alguien tiene que formar a la gente en la iglesia y decirle: está mal lo que estás haciendo. No es una manera de usar la inteligencia de Dios o los principios de Dios. Hay gente que en vez de salir a evangelizar, sale a evangeligar. Digo, se van bien guapos, bien galanes y le tiran el evangelio a las puras morritas bonitas. Digo, ¿se vale evangelizar? Sí, se vale evangelizar, pero no con esa mala intención. Y alguien le tiene que decir, y generalmente es el pastor o es el maestro. Y es aquí donde tenemos a veces deficiencias en cuanto a la formación, ¿no? Dios diseñó a la iglesia como una escuela superior, y superior en el sentido de los valores que se enseñan y las soluciones que tenemos la capacidad de aportar. Somos una escuela superior. Y es tan eficaz esta escuela que, miren, a mí me llama la atención cómo en una escuela yo estudié muchas cosas. Pero después de que uno estudia, uno entra, bueno, más bien sale de la escuela y uno es un desempleado, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? Pues nada. O sea, acabo de salir de la escuela, no tengo empleo y pues voy a esperar a ver si alguien me contrata, ¿no? Y cuando uno lo contratan, hasta entonces empieza uno a ejercer el conocimiento que adquirió. Yo le puedo asegurar que saliendo de aquí, usted va a requerir la mente de Cristo para resolver broncas que se le van a presentar.
O sea, es inmediato. Esta escuela es de que Dios me dijo, enseña sobre este asunto porque es lo que usted va a necesitar a partir de ya. Si no es que ya viene urgido de tener que implementar este tipo de inteligencia para resolver los conflictos que trae ahorita. Pero así es esta escuela, pues, superior en todos los sentidos, ¿no? Superior en los valores y en las soluciones que aportamos. Pero estos valores no se pueden aprender sin antes tener otros valores fundamentales. Y aquí es donde ya me voy a meter en problemas, porque nosotros tenemos que tener valores fundamentales previos. Y si no los tenemos, tenemos que regresarnos al principio. Hay mucha gente que cree que la iglesia es para convivir, para pasarla bien, para buscar milagros, pero no piensan que la iglesia es para poner el fundamento sólido de la palabra de Dios y sobre él edificar una vida victoriosa. Creen que la victoria está en un milagro. Mire, yo creo en los milagros, soy producto de un milagro, pero no es eso lo que a mí me trajo salvación. Lo que a mí me ha llevado a vivir una vida victoriosa ha sido conocer a Dios, vivir como Él dice que debo vivir, implementar un estilo de vida fundamentado en la base sólida de la palabra de Dios, lo que me ha hecho ser triunfador, o por lo menos sentir que no soy un fracasado. Es parte del plan de Dios. Entonces, estos valores de los que estoy hablando son el cimiento de todo lo que nosotros vamos a construir y de todas las soluciones y conflictos que vamos a resolver. No puede haber soluciones inteligentes si no es porque tenemos el cimiento de la palabra de Dios. Y se puede construir una casa sin cimientos, ¿verdad, compadre? Sí se puede, pero el resultado siempre va a ser desastre. Desastre, o sea, siempre va a ser esa construcción que no tiene cimientos, va a colapsar y va a venir destrucción y va a venir pérdida. Cuando nosotros queremos construir una vida cristiana en puros milagros y en puras cosas, y es portento de cosas que a veces, mire, eso no va a suceder si usted no se enfoca en poner como fundamento firme la palabra de Dios. Vivir como Dios dice que debemos vivir. Y entonces hay construcciones que sí se hacen sin cimientos y se vienen abajo. Hay vidas cristianas que sí levantan y crecen y avanzan, pero al final de cuentas viene la destrucción y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces nuestra mente necesita ser renovada con un nuevo cimiento como base, y ese cimiento es la palabra de Dios, y sobre ese cimiento Dios comienza a construir nuestra inteligencia espiritual. Y es aquí donde digo, todo lo que se edifica sobre ese fundamento es resistente y es permanente y es eterno. Tiene esas características. Quiero leerles Mateo 7, es la de las últimas partes que hablaba Jesús en el Sermón del Monte. Dice Mateo 7, 24 al 27: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, edificar sobre la arena es carecer de un fundamento sólido de la palabra. Usted puede construir su casa sin cimientos y lo puede hacer, tiene toda la libertad para hacerlo, pero la ruina que viene es aparte. Viene junto con el combo, ¿no? Es tener como valores máximos solamente la inteligencia carnal o la emocional, no la espiritual. Construir sobre la arena equivale a eso. Y estos pues son atributos humanos muy nuestros, ¿no? La inteligencia carnal y la inteligencia emocional son muy nuestros, muy de nosotros. Así somos, así es el ser humano, ¿no? Son atributos humanos que
a lo mejor no son malos, pero tampoco son buenos, simplemente son insuficientes para aportar soluciones permanentes, pues. ¿Se puede resolver? Sí, pero no de manera permanente ni de manera confiable. O sea, es la inteligencia que representa solo nuestra capacidad natural, la cuestión emocional y la cuestión carnal. Pero es eso y nada más. No hay una solución real. Es una solución temporal, ¿no? Es como ponerle un curita a una cirugía, ¿no? O sea, requiere mucho más. Las soluciones eternas no provienen de la carne ni de la inteligencia humana, ni siquiera con inteligencia artificial, que está de moda ahorita, ¿no? O sea, la inteligencia artificial está de moda ahorita. Usted, si quiere saber cómo funciona la inteligencia artificial, cómprese una Alexa, una de esas, verá todas las locuras que a veces saca la inteligencia artificial. A veces mi esposa le pide una canción y le pone otra, la que le da su regalada gana, ¿no? O sea, sí, o sea, así es la inteligencia. Tampoco resuelve la inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es creación humana también. No es creación divina. Es una máquina que cruza información y le da resultados y nada más. Es una máquina. No resuelve, sí, resuelve lo mejor algunas cosas, ¿no? Sobre todo en cuestión de las fotos. Ah, qué bonitas se ven las muchachas arregladitas y de bonito color y todo, con el filtro pues de la inteligencia artificial. Igual los hombres no salen bien calotones, ¿no? Bien, con cuadritos aquí en el abdomen, ¿no? O sea, pero no es cierto, pues. Resuelve para conquistar a la dama, pues ya que se quitan la ropa es otra cosa. Pero bueno, las soluciones eternas, les digo, no provienen ni de la carne ni de las emociones. A todos yo creo nos interesa aplicar soluciones inteligentes, pero que no tengan reincidencia, pues, porque a veces se resuelve algo, pero inmediatamente se resuelve, al ratito otra vez ahí está la bronca. Bueno, queremos soluciones permanentes. A todos nos interesa aplicar ese tipo de soluciones que perduren, pues, y que no tengan esa reincidencia. Y esas son las soluciones inteligentes que Dios ha provisto para los que vivimos su palabra, los que tenemos como fundamento la palabra de Dios. Por eso es como un cimiento, ¿no? Y esta manera de vivir o este estilo de vida no es algo que Jesús solamente enseñó. O sea, sí, Él vino a remarcar que la obediencia a Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer, pero esto ya se había hablado siglos antes, milenios antes de Jesús. Cuando el pueblo salió de Egipto hacia la tierra prometida, Dios le dice: allá les va a ir muy bien. Diseñé todo para que les vaya muy bien, pero tienen que vivir estos mandamientos. ¿Pero cómo? Sí, así es. Se lo voy a leer. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Este es Deuteronomio, el libro de Deuteronomio es una última predicación o una segunda recordatorio de la ley que Dios le había dado a Moisés. Y es Moisés el que les estaba diciendo aquí. Y les decía: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Y les dice, me encanta este versículo: guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. No sé si a usted le han dicho alguna vez, cuando ha resuelto algún conflicto, alguna necesidad, algún problema difícil, y que simplemente oró y le dio algún consejillo a la gente, le dijo: ¿sabes qué? Pórtate bien y ya no hagas esto y vas a ver que las cosas se van a componer. Y la gente dice: no, este vato es bien trucha, o esta muchacha es muy inteligente. No es que uno sea inteligente, es que parece uno inteligente
porque ponemos por obra los mandamientos de Dios, nada más. Y dice aquí Moisés, esta es la sabiduría y la inteligencia ante los ojos de los pueblos. Y la gente va a decir que tú eres inteligente, pero la inteligencia viene de Dios. Este tipo de inteligencias. Entonces, esta es la sabiduría y la inteligencia que lamentablemente el mundo aborrece. Porque le dices, mira, esto es lo que dice Dios. Sácate ya con tus cosas. No es que me saque con mis cosas, es que es mi manera de pensar ya. Ya no puedo pensar de otra manera porque no me conviene, porque las decisiones que tengo que tomar tienen que ir con este ingrediente que es la palabra de Dios, que es la inteligencia espiritual a la que me estoy refiriendo. Y quienes rechazan esa inteligencia y esa sabiduría es porque creen que son mejores que Dios, así de sencillo. Hay gente que dice, no, ¿para qué? A veces cuando come uno, dice, ya no quiero comer. Sí le ha pasado, que come uno y que come, y que se harta y que dice uno, ya no quiero comer. A veces creemos que nos pasa lo mismo con la sabiduría y la inteligencia. Decimos, ya tengo tanto conocimiento, tanta sabiduría, que ya no ocupo más, ahorita. Pero esto no se acaba, créalo que no se acaba. Uno necesita siempre depender de la sabiduría de Dios, porque problemas siempre vamos a tener por resolver, siempre. Pero el creer que somos mejores que Dios, que ya no necesitamos sabiduría e inteligencia, se llama orgullo, y pues también el orgullo nos lleva al fracaso. Leí ahora en la semana uno de los hombres más inteligentes y más capaces a nivel mundial es el Elon Musk, el creador de Tesla y de esas naves espaciales, y es uno de los hombres más ricos del mundo. Está metido en una bola de broncas, tiene demandas por todos lados y las consecuencias, bueno, esas son las consecuencias según el escritor de este artículo, de que es muy orgulloso y muy altivo, ¿no? Y muy arrogante. Bueno, está bien, tiene billetes, pero ya va para abajo. Está fracasando, ya se están saliendo sus socios. Y bueno, ¿por qué? Por el orgullo. Del tamaño que la persona sea, no importa, el orgullo siempre nos va a tirar al piso, nos va a llevar al fracaso, ¿no? Y si alguien cree que ya es inteligente y sabio y que ya no necesita buscar a Dios, bueno, ese es su problema. Pero gracias a Dios que a nosotros, a los que somos sus hijos, los resultados nos hacen ver nuestra realidad. Cuando usted hace algo y le sale mal, uno, gracias a Dios, ¿no? El fracaso tiene la virtud de enseñarnos que estamos mal. O sea, a mí me pasa de vez en cuando que me salen las cosas mal y digo, ¿por qué me salió mal? Pues porque estoy mal. Fácil, ¿verdad? La virtud que tiene el fracaso es esa, que me enseña que a veces estoy equivocado, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, hay gente que nunca se va a cansar de fracasar. Y no se va a cansar de fracasar porque disfruta el proceso, pues, o sea, no sé, pero mire, conozco gente que soporta la cruda, los problemas hepáticos, las multas de tránsito y las broncas legales por darse el gusto de tomar. O sea, dice uno, ¿cuál es la lógica en todo esto? Si en todo te va mal, no, pero pues es que se la pasa uno bien suave. Bueno, está bien. Hay gente que nunca va a querer esta otra opción. ¿Por qué? Porque disfruta el proceso. O sea, yo no entiendo esa lógica, ¿no? Pero hay gente que así es, le gusta accidentarse, le gusta que lo metan al bote por andar manejando borracho, le gusta, o al menos así parece, llenarse de enfermedades. ¿Por qué? Pues porque me quiero dar el gusto de emborracharme, no más, ¿no? Hay gente que por darse un gusto inmoral rechaza la bendición de Dios y el progreso, y que en vez de resolver sus propios problemas y conflictos genera más. ¿Por qué? Porque se quiere dar un gusto sin importarle las consecuencias, sin importar que es mayor el daño
y se quiere dar ese gusto. Y hay mucha gente así afuera, allá afuera hay mucha gente que está así, pero nosotros los que estamos aquí queremos algo mejor, ¿no es cierto? O sea, yo sé que el proceso no es fácil para obtener la inteligencia espiritual, porque tenemos que vivir conforme al modelo de Dios. Dejar las cosas que no son santas, dejar las cosas que perjudican nuestro cuerpo, que perjudican nuestra manera de pensar y pues vivir conforme a lo que Dios espera de nosotros. Y no es fácil ni nos gusta mucho, pero si lo hacemos, Dios respalda eso. Y quiero terminar tomándonos un tiempo para reflexionar un poquito sobre este tema. Hay mucho que hablar, pero no me quiero extender mucho. Más que nada quisiera que reflexionáramos sobre este asunto porque necesitamos buscar esa inteligencia de Dios, porque el mundo necesita que resolvamos problemas. Uno mismo necesita resolver sus propios problemas y resolverlos de una manera permanente, si es posible para la eternidad.